¿Qué pasa, vinileros, vinileras? Muy buenas a todas, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Riffs en vinilo. Bueno, seguimos con la sección de críticas, con la sección de reseñas de discos lanzados en este, como ya sabéis, 2026. Y hoy nos vamos a ir ya hasta el mes de marzo, más concretamente hasta el día 10, cuando hacía su aparición el que es ya el decimocuarto álbum de estudio de los americanos Metal Church y su disco titulado Death to Right. Bueno, y este disco me apetecía mucho traerlo al canal porque para mí la verdad que Metal Church siempre han tenido un sitio yo creo que bastante especial dentro de lo que es el metal americano, ¿no? Y no son una banda desconocida, ni mucho menos. Tienen discos que para muchos aficionados, pues yo creo que son referencia, tienen una historia larga y un nombre que dentro de este estilo yo creo que pesa bastante. Pero al mismo tiempo mi sensación es que muchas veces se quedan en una zona intermedia. Los fans del metal los conocen, los valoran, pero no siempre aparecen en la conversación, pues claro, a lo mejor al mismo nivel que otros grupos de su generación. Y a mí eso siempre me ha parecido un poco injusto, porque Metal Church tiene una personalidad, la verdad que muy concreta. Tienen heavy metal clásico, tienen power metal americano, tienen también, yo diría, momentos cercanos al thrash, y tienen esa manera de sonar, bueno, seria, oscura y contundente que para mí siempre los ha diferenciado. Así que con Death to Right, pues la pregunta que me hago es bastante sencilla. Eh, ¿Este disco me suena a una nueva etapa con fuerza? ¿O me suena simplemente a una banda veterana haciendo un disco correcto para seguir activa? Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, para poner este disco en su sitio creo que hay que recordar una cosa. Metal Church tienen un pasado, claro, que pesa mucho cuando uno se acerca a un disco nuevo. Para mí, los primeros discos de la banda siguen teniendo muchísima fuerza. Pues su homónimo Metal Church, The Dark, Blessing in Disguise, son álbumes que, claro, si te gusta el heavy metal americano, es normal tenerlos muy presentes. En esos discos yo encuentro riff, oscuridad, melodía, potencia y una tensión muy particular. No eran una banda de thrash puro, pero tampoco eran simplemente heavy metal tradicional. Yo siempre los he ubicado en esa frontera donde las canciones tienen pegada, pero también una personalidad bastante marcada. Y luego también está, por supuesto, el tema de las voces. En mi opinión, en Metal Church, pues claro, los vocalistas han marcado muchísimo cada etapa. David Wayne dejó una huella enorme. Y Mike Howe, pues claro, también tiene un peso importantísimo para muchos seguidores de la banda. Y eso hace que, claro, que cualquier cantante nuevo llegue con una mochila complicada. Por eso Death to Right no es solo otro disco más. Es un álbum que presenta una formación renovada y que al escucharlo parece buscar una idea clara, demostrar que Metal Church todavía puede sonar fuertes y creíbles. Bueno, la formación de este disco la verdad que llama bastante la atención. Kurt Vanderhoff sigue siendo el nombre que mantiene el centro de la banda. Para mí Metal Church yo creo que no se entiende igual sin él. No solo por su papel histórico, sino porque su forma de construir riffs y de entender el sonido del grupo mantiene buena parte de la identidad reconocible. El señor Rick Van Zandt sigue en la guitarra y luego, claro, tenemos una base rítmica muy potente. Sobre el papel, pues David Ellefson al bajo, nada más y nada menos, y el señor Ken Mary a la batería. Y aquí prefiero no quedarme solo en el reclamo de los nombres conocidos, porque claro, cuando aparece el nombre de Ellefson, pues es inevitable pensar en Megadeth. Cuando ves a Ken Mary, piensas en un batería con mucha experiencia dentro del hard rock y el metal. Pero lo importante es si eso se nota en el disco. Mi sensación es que sí se nota, sobre todo en la solidez general. A ver, no es que el bajo se robe el álbum, ni que la batería esté constantemente buscando llamar la atención, pero desde luego la base suena firme, compacta y con mucho oficio. Luego está después el señor Brian Allen a la voz, y aquí para mí
está una de las claves del disco. Porque claro, cantar en Metal Church no es simplemente llegar y poner una voz potente. Tienes que sonar clásico, tienes que tener carácter y tienes que aguantar la comparación, pues claro, con etapas muy queridas de la banda. Bueno, Brian Allen no me da la sensación de intentar copiar a David Wayne ni a Mike Howe, y eso lo agradezco. Tiene un punto áspero, directo, con bastante garra, y creo que le da al disco una personalidad adecuada para esta etapa. El disco arranca con el tema Brainwash Game y para mí funciona muy bien como puerta de entrada al álbum. No es un tema que necesite dar mil vueltas para colocarte en situación. Entra directo, con riff, con pegada y con esa sensación de metalcore serio, contundente y bastante oscuro. No es un álbum que quiera experimentar demasiado, no intenta llevar a Metal Church a un terreno raro ni modernizarlos a la fuerza. Lo que hace es ir a lo suyo, riff, pegada, voz agresiva y estructuras bastante clásicas, y eso, claro, puede verse de dos maneras. Si buscas sorpresa, quizá te parezca que el disco pues no se arriesga demasiado. Pero si lo que quieres es escuchar a Metal Church sonando como Metal Church, pues entonces yo creo que el inicio funciona totalmente. A mí Brainwash Game me parece una buena apertura porque yo creo que te mete rápido en lo que es el tono del disco. Tiene empuje, tiene mala leche y la verdad que no se anda con demasiadas vueltas. A continuación llega el tema FAFO y aquí tengo que decir que es una de las canciones que más me gusta del disco, es una de mis favoritas. Me funciona por esa energía directa y agresiva que tiene el tema. Tiene un punto de mala leche que le sienta muy bien a esta nueva formación y creo que mantiene ese pulso inicial sin dejar que el disco se enfríe. Eh, no me parece que el álbum intente venderte una revolución, la verdad. Más bien te dice, bueno, aquí hay una banda veterana con músicos nuevos intentando sonar fuerte y a la vez creíble. Y en ese sentido, desde luego la primera impresión es positiva. En cuanto al sonido de To Ride, pues la verdad que me parece un disco bastante contundente. No me suena una producción que intente parecer antigua de forma artificial. Tampoco me parece un disco excesivamente plastificado. Yo lo colocaría en un punto moderno y claro, pero con suficiente peso en las guitarras como para que no pierda carácter. A mí personalmente me gusta que los riffs tengan presencia, me gusta que también que por supuesto que la batería tenga pegada y me gusta que la voz no quede enterrada, porque en una banda como esta yo creo que la voz, claro, es fundamental. Ahora bien, también tengo la sensación de que el disco es muy seguro en su planteamiento. No hay demasiados momentos que te descoloquen. No, digamos que no hay un giro inesperado que cambie completamente lo que es la dirección del álbum. Me parece un disco, bueno, pues que sabe muy bien lo que quiere ser y eso es una virtud, pero claro, también marca su límite. Porque a veces quizá me habría gustado que el álbum, o mejor dicho, que algún tema del álbum me sorprendiera un poco más, que se saliera, digamos, un poco más, ¿no?, del camino esperado. Pero en términos de sonido, creo que cumple muy bien. Suena potente, suena serio y suena reconocible. Bueno, uno de los puntos fuertes que creo que tiene el disco es que suena bastante cohesionado. No tengo la sensación de estar escuchando canciones que se han juntado sin más. Ahí yo creo que hay una línea clara. El álbum busca sonar pesado, directo y muy ligado al metalcore clásico, pero sin parecer, digamos, una maqueta rescatada de los 80, ¿no? Death to Ride, el tema titular, me parece uno de los cortes que mejor resume mi sensación de, bueno, con respecto al disco. Se me pega bastante el riff y sobre todo lo que es el estribillo. Es otra de las canciones también que más me han gustado porque tiene ese equilibrio entre dureza, melodía y gancho que a mí me funciona muy bien con Metal Church. El tema Discover Shakedown, la verdad que también entra bien, tiene un ritmo que empuja, un riff con carácter, y en mi caso también se me queda bastante el estribillo.
Después el tema No Memory es otro tema que yo destacaría, tiene atmósfera, algo más oscura y el señor Brian Allen ahí la verdad que me convence bastante. Y el tema My Breath, como cierre, me parece un buen tema para terminar el disco, potente, con pegada y con buenos riffs. Para mí, lo mejor del álbum aparece cuando Metal Church encuentran ese punto medio entre riff pesado, melodía vocal y sensación de amenaza. Desde luego, cuando eso aparece, el disco gana muchísimo. Bueno, quiero detenerme un poco más en Brian Allen, en la voz de Brian Allen, porque creo que va a ser uno de los temas de conversación para muchos fans. Y es normal. En Metal Church la voz, como comentaba antes, no es un elemento secundario. Bueno, hay bandas donde puedes cambiar de vocalista y el sonido general no se resiente tanto, pero en Metal Church, pues claro, cada cantante ha marcado muchísimo el carácter ¿no? de cada etapa. Brian Allen entra en un sitio complicado para cualquier vocalista y desde mi punto de vista yo creo que sale bastante bien parado. No diría que vaya a hacer olvidar a las voces clásicas de la banda, porque eso sería, bueno, pues pedir algo imposible, pero sí creo que aporta lo que este disco necesita. Tiene una voz con filo y con bastante carácter. Tiene una entrega bastante física y no intenta sonar demasiado pulido, y eso me parece importante. En este tipo de metal yo prefiero una voz con carácter, ¿no? Antes que una interpretación perfecta pero sin peligro. Sí que es cierto que hay momentos donde quizá me habría gustado, bueno, un estribillo más memorable o una línea vocal más marcada, pero como presencia general, Allen encaja y sobre todo, bueno, pues hace que esta nueva etapa no parezca un simple parche. Bueno, y vamos a hablar de lo que menos me convence. El principal problema que le veo a Death to Right es que no todos los temas se me quedan. Mientras el disco suena, lo disfruto, claro que lo disfruto. Hay riffs, hay pegada, hay buenos músicos, hay una actitud convincente, pero cuando termina, no todas las canciones me dejan la misma huella. Y eso, pues claro, con una banda como Metal Church, pues se nota. Porque su catálogo tiene temas que para mí tienen mucha personalidad y se reconocen rápido. Aquí hay buenos cortes, pero también hay momentos donde pienso, está todo bien hecho, sí, pero no sé si voy a volver a esa canción, ¿no? por encima de otras que tiene la banda. El tema Fit to the Fire, por ejemplo, me parece la canción más floja del álbum. A ver, no digo que esté mal tocada, ni que rompa el disco, pero es de las que menos me han enganchado. Y con el tema Wasted Time también me pasa algo parecido. La escucho, no me molesta, pero tampoco me termina de atrapar mientras suena. No me deja, digamos que no me deja una huella especial. El segundo punto débil que tiene el disco es que no sorprende demasiado. Y bueno, y esto no lo digo como algo necesariamente grave. A ver, a estas alturas tampoco espero que Metal Church cambien completamente su lenguaje, pero sí que es cierto que hay partes donde podríamos decir que todo va por el camino que te imaginas. Bueno, pues riff potente, verso duro, estribillo con melodía, solo, vuelta al riff. Funciona, pero a veces como que echo de menos un detalle más inesperado. Algo que me haga levantar la ceja, ¿no? Y luego, por otro lado, el tercer punto débil que le veo yo al disco es la comparación inevitable con su historia. No creo que sea justo pedirle a este disco que sea otro The Dark o otro Blessing in Disguise. Pero, claro, como oyente, esa comparación, digamos que aparece sola. Y ahí Death to Right no compite con los clásicos. Yo lo veo, bueno, como un buen disco de esta etapa actual de la banda. No como un disco destinado claro, a reemplazar los grandes capítulos de la banda. Si lo comparo con la etapa reciente de Metal Church, bueno, creo que Death to Right para mí sale bastante bien. Me da más sensación de nueva etapa que de simple continuación automática. La formación ayuda a que yo perciba cierta energía renovada. No sé si diría que todo funciona al 100%,
pero sí noto, bueno, pues una banda con intención. No me suena a músicos cumpliendo expediente, me suena a un grupo, bueno, pues intentando demostrar que todavía puede sonar fuerte. Y eso, pues claro, para una banda con tantos años y tantos cambios encima, pues tiene muchísimo valor, yo creo. Me gusta que no renieguen del pasado, me gusta que no intenten disfrazarse de banda moderna, pero también es cierto claro, que me habría gustado que algunos temas tuvieran un gancho más grande, ¿no? Porque la diferencia entre un disco sólido y un disco realmente importante suele estar ahí, en las canciones que se quedan contigo cuando apagas el equipo, ¿no? Y en Death to Rights hay varias que funcionan, pero yo creo que en todas no tienen ese nivel. Si tuviera que ordenar un poco mis sensaciones por canciones, lo vería así. Brainwash Game me parece una buena puerta de entrada al disco. No es necesariamente mi favorita, pero cumple muy bien como arranque y te mete rápido en el sonido del álbum. El tema FAFO sí la colocaría entre las que más me gustan. Tiene energía, tiene actitud y tiene ese punto agresivo, ¿no? que le viene muy bien a esta etapa de Metal Church. El tema de To Ride también me ha gustado muchísimo. El riff se pega, el estribillo se queda y bueno, creo que representa muy bien el equilibrio del disco. Dick Cover Shakedown me funciona sobre todo por la parte del estribillo, que la verdad que es un estribillo que también se queda, se pega. No es solo una canción con oficio, tiene un gancho que hace que la recuerde, ¿no? después de escucharla. Luego vamos con el tema Fit to the Fire, que como ya he comentado, bueno, pues para mí me parece la más floja del álbum. No me estropea la escucha, pero sí es de las canciones que menos me apetece recuperar cuando pienso en el disco. El tema de Show me llama la atención porque sin dejar de sonar a Metal Church, tiene un punto, digamos, más dinámico, ¿no? Más afilado. Por momentos podría decir que me recuerda a ese metal americano más nervioso, ¿no? Incluso con cierta sombra a Overkill, llegaría a decir, en la forma de empujar el riff y la actitud del tema. Y esto no lo digo como copia, sino como, bueno, como sensación personal al escucharlo. Después el tema Heaven Knows tiene un detalle que me gusta mucho, y es que es concretamente el riff que aparece a partir de la mitad de la canción. La verdad que me parece un riff muy pegadizo. Es de esos momentos que quizá no te saltan encima en la primera escucha, pero que después te das cuenta que se quedan ahí. El corte No Memory, bueno, lo mantengo entre los temas que me funcionan, por esa atmósfera más oscura y porque Brian Allen ahí la verdad que me convence bastante. A continuación, Wasted Time, en cambio, es cierto que no me ha enganchado tanto, me pasa como con Fit to the Fire. No me parece un mal tema, pero tampoco es uno de los que más me llamen del disco. Y bueno, el cierre, My Breath, me parece un buen cierre, como digo, potente, con pegada y con buenos riffs. Bueno, no todos estos cortes me parecen igual de redondos, pero sí creo que el disco tiene material suficiente para varias escuchas, sobre todo si eres fan del heavy metal americano. Entonces, ¿merece la pena Death to Rights? Bueno, pues para mí, de nuevo sí, especialmente si te gusta esa zona entre el heavy metal clásico americano y el power metal estadounidense y también ese thrash más melódico. No es un disco revolucionario, no creo que vaya desde luego a cambiar la historia de Metal Church y tampoco me parece que vaya a desplazar a sus clásicos, por supuesto, pero sí, bueno, me parece un disco muy digno, potente y bastante honesto con la identidad que yo asocio a la banda. Tiene una formación interesante, tiene riffs que funcionan, tiene una voz que encaja bastante bien y tiene momentos donde para mí, bueno, pues Metal Church recuerdan por qué siguen teniendo ese peso dentro del metal. Mis temas favoritos, bueno, pues serían pues FAFO, Death to Ride, Dick Cover Shakedown, The Show, No Memory y el último tema, My Breath. También me gusta el arranque con Brainwash Game como puerta de entrada al disco y el detalle del riff de Heaven Knows a partir de, como os comentaba antes, de la mitad del tema.
Y en la parte menos fuerte, bueno, pues pondría, como ya os he comentado, Fit to the Fire y What's the Time, porque son las canciones, pues la verdad que menos me han enganchado. Así que para mí el disco tiene buenos momentos, pero es cierto que también tiene algún bajón. Mm, no todas las canciones me parecen memorables. Desde luego el disco no siempre sorprende y en algunos tramos tira más de oficio que de inspiración realmente especial. En cuanto a la nota, bueno, pues mi nota estaría alrededor de un 7,5/10. Para mí, bueno, pues un buen disco, no una obra maestra, no un regreso perfecto, podríamos decir, pero sí una prueba de que Metal Church, bueno, pues todavía pueden entregar un álbum con fuerza, con seriedad y bueno, con una identidad reconocible. Y sinceramente, para una banda con esta trayectoria, pues eso me parece bastante positivo. Y ahora, como siempre, os pregunto a vosotros, ¿qué os ha parecido de To Ride? ¿Os convence Brian Allen como vocalista? ¿Creéis que esta formación puede darle una etapa fuerte a Metal Church? ¿Y dónde colocaréis este disco dentro de la discografía reciente de la banda? Bueno, y si lo habéis escuchado en vinilo o tenéis alguna edición física, pues como siempre, contadnos también qué os parece el sonido, la portada, el prensado y la presentación, porque ya sabéis bueno, que en este canal esa parte pues también nos interesa mucho. Os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dale un like muy fuerte, suscribiros al canal y activar la campanita. Y aquí seguimos hablando de heavy metal, hard rock, AOR, thrash, vinilos nuevos, vinilos clásicos y bandas que todavía tienen algo que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud y muchos riffs.